Eh, Estamos hablando de energía. Estamos viendo las energías Sí, energía térmica, ¿no? termodinámicas. Sí. Minutos. Listo. Entonces, voy a retomar un poco desde esta parte. ¿Qué es eso que vemos ahí? ¿Y para qué sirve? Un átomo. Eso. Muy bien, ¿y para qué sirve? Para conformar la materia. Muy bien. Es lo que conforma la materia. Todo lo que está alrededor, todo lo que somos nosotros, si ustedes miran cualquier cosa que esté alrededor suyo, está conformada por átomos. ¿Listo? Todo eso son átomos que se unieron para formar todo eso. ¿Qué era lo que significaba átomo? La palabra. La indivisible. Muy bien, indivisible. Indivisible. Eso significa átomo. ¿Listo? Es muy importante que nosotros comprendamos que esto se puede manipular de muchas formas. Ustedes saben que históricamente se ha manipulado, pero para entender nosotros cómo aparece la energía y sobre todo la energía interna de un sistema o la energía en forma de calor, pues tenemos que reconocer cuál es la estructura del átomo. Afortunadamente, el año pasado pudimos ver la estructura completa de la tabla periódica, cómo era que estaba funcionando la tabla periódica, cómo es que se daban eh, la creación de ciertas sustancias a partir de ciertos elementos que se dividían entre metales y no metales, gases nobles, ¿cierto? También. Y eso va a ser muy importante porque eh, cuando nosotros vayamos a hablar de termodinámica, vamos a ver que a partir de su estructura interna, o sea, del átomo, como ese que estamos viendo en pantalla, pues va a ser totalmente diferente todo lo que pueda hacer el objeto con lo que se crea, con lo que se conforma, ¿cierto? De los átomos que se conforman. Entonces, dependiendo de esas características, cada átomo va a tener sus propias características. Entonces, vamos a tener en cuenta que el, el átomo en sí mismo o los átomos que están conformando todos los objetos que están alrededor nuestro, pues tienen unas características que los hacen ser buenos o malos conductores eléctricos. Pero eso de qué depende, de qué creen que dependa de eso, que sean buenos o malos conductores. Del tipo de estado en que esté la materia. Bueno, el estado de la materia depende de la temperatura, ¿sí? Pero esas propiedades van a depender de una partícula específica. ¿De quién? ¿Metales? ¿De qué? ¿Qué? ¿Metales? Los metales son buenos conductores, pero ¿qué es lo que los hace un metal? O sea, espérenme, vuelvo a poner la tabla periódica para explicar un poco. A ver. Esperemos que cargue, que está muy rápido el internet, la internet. Listo. Entonces la pregunta es, por ejemplo, nosotros tenemos acá, bueno, metaloides y no metales divididos acá por esa escalerita, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace? Estos son gases nobles, los verdes del final son gases nobles. Pero ¿qué es lo que diferencia o qué hace que estos sean metales, que son buenos conductores, de los no metales, principalmente estos de acá, que son pésimos conductores, muy malos, no conducen nada? ¿Qué será lo que hace que sean diferentes? ¿Qué creen? Que sea lo que haga eso.
Volvamos acá. O sea, voy a hacer esto. Bueno, Dairon me dice su composición. Sí tiene que ver mucho con su composición, pero ¿qué? ¿Qué es lo que diferencia? Mejor dicho, vámonos otra vez acá. Cambiamos la pregunta. ¿Qué diferencia un hidrógeno de un helio? ¿Qué es lo que los hace diferentes? El número de átomos. Cada uno es un átomo. Uno es un átomo de hidrógeno, el otro es un átomo de helio. ¿De cuántos protones o electrones está compuesta? ¿Quién dijo eso? Samuel Vargas. Vargas, excelente amigo, excelente. Entonces, ¿de cuántos protones, neutrones y electrones tenga? ¿El hidrógeno cuántos tiene? Uno. Uno de cada uno. Un protón, un neutrón, un electrón. ¿El helio cuántos tiene? Dos. Dos. Dos protones, dos electrones, dos neutrones. ¿Listo? En estado normal, ¿no? Así sucesivamente. Si el número atómico del potasio quiere decir que ¿cuántos protones tiene? Es 19. Si es 19, ¿cuántos protones tiene? Hola. No se ve bien, profe. No, les estoy diciendo. Si el potasio tiene como número atómico 19, ¿cuántos protones tiene? 19, Excelente. ¿Cuántos electrones? 19, ¿Cuántos 19, neutrones? 19. 19. Listo. Entonces, lo que hace que estos sean diferentes, ¿cierto? Es el número de Atómico. partículas que tiene, ¿cierto? El número atómico. El número atómico específicamente me dice el número de protones que tiene cada uno, pero si nosotros cogemos un átomo en equilibrio, o sea, solito, pues va a tener el mismo número de protones y el mismo número de neutrones, de electrones y de neutrones. ¿Listo? Eso es Z, me escribo acá. Jean Paul, sí, Z es número atómico, ¿listo? Cuando veamos algunos ejercicios es Z. Bien, ahora, ahí ya resolvimos una parte. Ya sabemos por qué los átomos son diferentes. Todos esos cuadritos representan un átomo. Pero, ¿qué es lo que hace que se diferencien ahora por esos grupitos de colores? Que sea un gas noble, que sea un halógeno, que sea un no metal, que sean metaloides, otros metales, metales de transición, alcalinotérreos, metales alcalinos, lantánidos y actínidos. ¿Qué será? ¿O gracias a qué es que empiezan a tener características diferentes? Entonces acá sí, miremos, a ver, ahí está la respuesta, clara y contundente. ¿Los átomos? No porque todos son átomos, Ah, ok. Eh, ¿sí? Todos son átomos. Todos estos cuadritos de acá son átomos. ¿Número de electrones? El número de electrones. O sea, el electrón, o sea, obviamente los protones y los neutrones son exageradamente importantes, pero el electrón va a ser muy, pero demasiado importante. Primero, es el que me va a dar las características según el número de electrones que tenga al final, cada elemento me va a decir qué características va a tener. Entonces, cuando ven la tabla periódica, cuando la empiezan a construir, pues se dan cuenta que estos electrones al final pues son muy parecidos entre estos elementos. Lo que cambia es el número de partículas, pero al final, que eso tiene unas regiones que veíamos el año pasado, región S, región P, región D, región F. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Creo que el silencio habla por sí Profe, solo. ¿eso no era la estructura de Lewis? No ¿Cómo Bueno, se la divide? estructura de Lewis es un diagrama donde poníamos electrones, sí, pero ese era más bien para entender cómo es que se une un átomo con otro a partir de sus electrones. ¿Listo? Esa nos sirve mucho. Pero, Profe, dime, ¿se interpretarían como niveles o algo por el estilo? es por los niveles, exactamente. En la tabla profe, periódica está organizada por los niveles de energía que tienen los orbitales. ¿Cuáles son los niveles?
¿Cuáles son los niveles? Son por letras, los acabo de decir. Si no estoy S, mal, N, no. S, P, D F. y F. ¿Listo? Entonces lo voy a poner por colores para que se acuerden. Esto va a ser muy importante para entender la energía interna porque es que necesitamos diferenciar metales y no metales. Entonces eso va a ser claro. Entonces esto va por bloques. Miren este bloque. La región, esta que estoy señalando, ¿cuál es? Pongamos la carre grande. A ver, con otro color. Para que no se les olvide y ojalá lo estén anotando o si no le tomen pantallazo. ¿Región qué? ¿Sí se ve? Sí, Es- perfecto. Sí. Ok, bien. S. Listo. Ahora, espérenme acá. ¿Dónde queda la región P? ¿No? ¿Perdidos en un tamal? Los, Acá la estoy señalando. ¿Listo? Pongámosla en un colorcito. Bueno, vamos a este naranja. Este laranja. ¿Se ve? No, no, no se ve. Con la vieja confiable. SP. ¿Cuál es el D? ¿Dentro? Listo, metales de transición. Acá. Profe, ¿y esas letras tienen algún significado? O sea, ¿por qué fueron esas letras en específico? Sí, ya te explico, ¿listo? Y por último tenemos, pongámosla así, la región F. Espérenme que, ay, es que escribir en esto es tan fastidioso. Y este último es, a ver, pongamos la vieja confiable otra vez. Es la F. Bueno, entonces nosotros vamos a ver, lo primero es que hay una serie de regiones cuando empezaron sobre todo Schrödinger, cuando empieza a analizar el átomo, eh, se dio cuenta que los orbitales no eran solo como nos decía Bohr, que eran así todos sencillitos y ya, ¿listo? Sin embargo, pues él empezó a, digamos, a darse cuenta de que estas capas estaban un poco organizadas, ¿no? De cierta manera. Entonces, ahí habló sobre los orbitales, ¿no? Entonces está la región S, la P, la D y la F. ¿Qué tiene que ver? Digamos, eso tiene unos nombres, digamos, la S es, creo que es simple, algo así, donde solo pueden quedar solo dos. Cada una tiene un, un grado, digamos, dependiendo de qué tanta cantidad de electrones tiene, ¿no? Entonces recuerden un poco que estas zonas que nosotros estamos viendo allí van a tener un determinado número. En la F, ¿cuántos electrones le pueden caber? ¿Cuántos electrones le puede caber a la región F? Esperen que creo que acá están escribiendo. No. Chicos. Ya.
Acá ya la encontré porque es que no me acordaba. La región es, S significa sharp, ¿listo? Es que no me acordaba. La región S significa sharp, ¿listo? Que significa que tienen poca intensidad, ¿listo? La región P significa principal, ¿listo? Que están mucho más intensas, ¿listo? Las orbitales. La región D significa difusas, ¿listo? Que son orbitales que se encuentran un poco, bueno, difusos, literal dice acá. O sea, difusos es como no son tan claros como los otros. Y las F son frecuentes, ¿listo? Fundamental significa la F. Ahora, ¿esto qué significa estas letras? Pues cuando se estaba reconociendo, digamos, cada una de estas orbitales, ¿listo? Cuando se reconocía cada vez de uno de estos orbitales, lo hacían por espectros de luz. Entonces ese nombre se le dio fue porque, bueno, estas se ven como las líneas principales, esta es la región P. Entonces les hacían una proyección de luz y en una, digámoslo de cierta manera, en una foto, dijeron, esto es una línea o te genera líneas difusas, sharp principales, de frecuencia. Entonces ahí sabían qué tanta carga de energía podría generar cada uno de los átomos que estaba ahí. Y entonces los empezaron a ubicar en estas zonas. ¿Listo? ¿Sí queda Listo, claro? profe. Sí, Entonces, ¿la profe. S qué era? Los elementos que tenían menos impacto. Entonces, sharp, así como sharp, como sharpic, sharp, ¿listo? La P significa principal, la D difusa y la F fundamental. Eso es. Pero es por como lo que te digo, por el espectro de luz, como una fotografía que le tomaban a los átomos. Entonces, eso nos va a permitir muchas cosas. Ahora, que estén en ciertas regiones, como ustedes se dan cuenta, como están en ciertas regiones ahí en la tabla periódica, también nos va a permitir saber muchas características. Obviamente la zona más estable de pronto es la D. O sea, ustedes en la región S ven varios colores, en la región P y en la región F ven varios colores. En la región D todos son metales de transición. ¿Listo? Y los metales de transición son muy utilizados por todos nosotros. Voy a borrar acá. Encontramos Fe, debemos tener Fe, ¿sí o no? ¿Qué es Fe? Hierro. 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 ¿Para qué nos sirve el hierro? Es en la sangre, ¿no? Muy bien. Ush, Kevin, amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué se conectó tan tarde? Bueno, es que me falló Zoom y fui a entrar por Google y me decía que contraseña incorrecta. Lo intenté como unas 7 veces y me decía que contraseña incorrecta y ya después me sirvió Zoom. Ahí llega a apoyar. Ah, listo. Así sí. Así pues sí. Muy bien, Kevin Cho. Qué alegría. Listo. Tenemos el hierro en nuestra sangre. Ayuda a transportar oxígeno. Q. Cu. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cobre? Cobre. ¿Para qué lo podemos usar? Vamos, vamos. ¿Para qué podríamos usar el cobre, mis amores? ¿No saben para qué se usa? Ni idea. Bueno, entonces quiero que miren el cargador de su celular o el Para de los su cables. computador, ¿sí o no? Ah, muy bien. Entonces se utiliza para los cables. La mayoría de cables de estos de corriente Llevan por eléctrica, dentro cobre, ¿no? exactamente, Para la electricidad. exactamente. Transmiten electricidad. Muy bien, es un buen conductor. Listo, tenemos acá AG. Muy bien, ahí quien mostró los cables. ¿Snyder? Snyder Esa arrancando es los Snyder. Ah, cables bueno, conectores. ¿eso es un HDMI? ¿Qué cable es ese? Ah, no, es uno de corriente normal. Digamos, los HDMI tienen una serie interesante de componentes. Ese debe tener cobre, ese que estamos. Profe, yo tengo un HDMI acá. Ahorita lo vemos. Ahorita vemos la composición del cable HDMI. Ese que señale el último, AG, ¿qué es? Plata. Listo. Cuando ustedes
cuando algo está bañado en plata, ¿saben cómo se les dice? No. Plateado. Plateado, bueno, sí. No, ¿alguien sabe de un país que tiene el nombre inspirado en La Plata, gracias al Río de la Plata? Mar del Plata. Sí, Mar del Plata, pues se llama ese país. Argentina, papá. Argentina. Cuando uno habla de algo argéntico, quiere decir que tiene plata, está bañado en plata. Porque es argéntico, es gracias al nombre que se le dio a G. De ahí viene argéntico. El nombre de Argentina significa la nación de la plata. Argentina, ¿sí? Y toma ese nombre por el Río de la Plata, que es el que atraviesa una parte de Argentina, o sobre todo la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí desemboca. Sí, esa no me la sabía, profe. Nice. Ah, así de que uno en biología aprende de todo. Claro, Listo. profe, sí. A ver, ¿cuál? Bueno, obviamente. AU. ¿Qué será la U? Eso ¿Algo es oro, sabe? ¿no, profe? Es oro. Oro. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren la cantidad de metales que nosotros Profe. usamos. Dime. El oro también se utiliza para cables, para algunos cables. Sobre todo al HDMI. Ahí, los Profe, últimos yo HDMI. tengo, Dime, ahora sí, yo tengo un HDMI y otro cable también de oro. muestra la puntica del cable HDMI, porfa. Es que yo también tenía uno acá, pero no sé qué lo hice. Este es el de mi teclado, que también es. Ponlo pero es ese. Ponlo de frente. O sea, la entrada hacia la cámara. Ahí, Pero de frente, o sea, como te digo yo. voltealo. Voltealo, sí. No está el huequito. Como si fueras a conectar la cámara. Como si fueras a Como si fuera a conectar el cable a conectarlo. la cámara. Como si fueras a conectar el cable a la cámara. Como cuando lo conectas. Para ver el huequito del cargador de la entrada. Así, mire. Eso, así, eso. Bueno, no pasa nada. Muchos cables actualmente utilizan mucho oro. ¿Listo? Porque el oro también, al igual que estos metales que hemos señalado ahí, son excelentes conductores. Bueno, acá al lado tenemos otro. Miren acá, PT. Se usa mucho en la medicina. ¿Platino? Platino, muy bien. ¿Para cuándo se usa? ¿Para qué se usa, perdón? ¿En qué momentos? ¿No saben? Cuando alguien se fractura una pierna o algo así. Ah, sí. Ilústranos, profe. Ya. Es que ya. Cuando alguien se fractura una pierna o algo, le ponen platino. ¿Listo? Ah, el yeso. No. El yeso es No, otra no. cosa. El yeso es por fuera. Profe, El ¿no yeso es son los por. que se llaman radio de platino? ¿Algo así? Ah, sí, Bueno. profe, ¿y por qué le ponen a eso uno cuando esa vaina? Pues O sea, bueno, cuando se fractura. resulta, pasa y acontece que nuestros tejidos son muy flexibles, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos músculos muy flexibles. Ustedes se han visto muchas cosas de caídas, ¿cierto? Esto, la ciencia de lo absurdo, o caídas en Sí. internet y todo eso. Profe, volví, se me fue, ya volví. Hola. Entonces, cuando ustedes ven esas caídas y todo eso, todo chistoso que ustedes ven por ahí, pues resulta, pasa y acontece que el cuerpo es muy flexible, pero cuando se fracturan los huesos, depende de lo que se fracture, hay unos huesos que no se pueden volver a recuperar igual como estaban. Entonces les ponen a las personas metales para que les puedan dar soporte a algunos huesos. Entonces, por ejemplo, ahorita un compañero. Tornillos, platinas. Exactamente. Digamos, por Implantes. ejemplo, un compañero ahorita decía, le pusieron un radio de platino, pero le cambiaron ese hueso por el platino. Sí, por ejemplo, con las cirugías de rodilla también pasa eso, que ponen. Casi siempre los platinos los ponen es en las piernas. Casi siempre, Sí. o sea, porque las piernas son los huesos más largos, tiene los huesos más largos. Entonces,
si es una fractura muy fuerte, muy grave y que compromete varios tipos de huesos, entonces va a ser muy difícil que el tejido se recupere, ¿sí? Va a ser muy complicado que se recupere ese tejido. Entonces, vamos a ver que el platino es usado para eso. Ahorita se están intentando como desarrollar otro tipo de tecnologías a partir de otros materiales para que no se use el metal. ¿Por qué no usar metal? O sea, ¿por qué se quiere cambiar el uso del metal? ¿Por qué creen? Que esto obviamente, esto que estoy diciendo específicamente tiene muchísimo que ver con termodinámica. A ver, se podría ver también de que intentan Dairon cambiar el dice, metal porque de pronto alguna persona rechaza eso y no. bueno, puede que el cuerpo rechace, puede pasar, pero principalmente, bueno, puede parecer tóxico, dice Dairon, claro, pero también es porque primero el metal es mucho más rígido para que se vuelva mucho más flexible, necesita altas temperaturas, ¿sí? Entonces es muy rígido. Y lo segundo, si ustedes tienen conocidos que tengan platino o algo así, sabrán que cuando, sobre todo acá en Bogotá, en la tierra caliente no les pasa, pero en Bogotá cuando baja mucho la temperatura, el metal se enfría Y mucho genera dolores. y empieza a generar muchos dolores a la persona que tiene el metal. ¿Listo? Es por eso mismo. El metal es muy susceptible a los cambios de temperatura. ¿Listo? Vea lo que dice acá el compañero. Mi papá tiene platino en las dos piernas y se queja mucho. Es por lo que yo estoy diciendo. O sea, entonces miren, la ciencia no solo dice, ay, sí, qué bonito saber esta información y ya, sino que la utiliza también para saber qué es lo que se puede hacer, ¿cierto? Para mejorar la vida del humano también, o de los animales, etcétera. Eso también se usa. Y estos materiales nos sirven para eso. Esto se va a cortar, nos volvemos a conectar, por favor. Cuando se vuelvan a conectar, ya saben, ponen 8B primero, espacio y el nombre completo de ustedes. ¿Listo? Cuando se vuelvan a conectar 8B y el nombre de ustedes completo. Y déjenlo guardado así para toda la vida, para que siempre se conecten así en clase. ¿Listo? Bueno, bueno, es que esto ya se va a cortar. Pero ahorita hablaremos de otro elemento muy importante, ¿listo? No sé cómo cambiarlo, dice. No sé, ¿cómo se cambia? Pues, o sea, antes de Arriba, entrar. ahí a la esquinita de tu nombre te aparece unos, creo que son 3 punticos. Y le hundes y